Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Morales y hoy voy a hablar sobre la asociación que existe entre las mutaciones de los genes TTN, PDK4 y RNF207 con la cardiomiopatía dilatada en caninos de raza Doberman del Reino Unido. Bien, como introducción necesitamos conocer primero qué es la cardiomiopatía dilatada. Es cuando el músculo del corazón, es decir, el miocardio, generalmente en el ventrículo izquierdo, el músculo se dilata, haciéndolo más delgado y con el tiempo va perdiendo fuerza para poder contraerse. Esta es la cardiopatía más común en caninos, especialmente en las razas más grandes. Adicionalmente es importante saber que hay dos variantes, la de Estados Unidos y la europea. Comenzando con la variante de Estados Unidos, esta incluye dos genes, el TTN y el PDK4. En el gen TTN, se relaciona a la cardiomiopatía cuando hay un cambio en el sentido del gen. Este gen codifica la titina, la cual es una proteína que actúa como componente estructural y elástico del sarcómero cardíaco. Este a su vez conecta filamentos finos y gruesos del corazón, lo que contribuye a la rigidez pasiva del mismo. La mutación de este gen es de tipo herencia mendeliana con penetrancia incompleta. Por otro lado, el gen PDK4 es el que regula el complejo piruvato deshidrogenasa mediante la fosforilación y de esta forma va a inhibir la conversión del piruvato al acetil-CoA. Es así que entendemos este gen como un controlador del metabolismo energético. La mutación de este gen ocurre cuando hay una deleción del fragmento 16BP. Sin embargo, es importante saber que se ha encontrado que no hay una asociación directa en la deleción del fragmento de este gen con la cardiopatía. Más adelante vamos a profundizar en esta asociación. Ahora bien, en la variante europea, el gen en el que se identificó la mutación es el RNF207. Se encontró en este un cambio en el sentido del gen. Este se encarga de codificar una proteína con dominio ring-finger que está implicada en procesos de regulación de los canales iónicos de repolarización eléctrica, lo que significa que cuando hay una mutación en este gen, además de la cardiomiopatía dilatada, se suelen presentar bastantes arritmias. Esta mutación puede ocurrir en caninos en donde ocurre una aparición del genotipo homocigoto. Aquí podemos observar la prevalencia de esta cardiopatía en diferentes razas, comenzando con los caninos de raza Doberman, en donde de 45 al 60% de caninos la presentan. Continuando con la raza Boxer, en donde 25 al 30% de caninos la presentan. Continuando con el gran danés con un 10 a 15%, los San Bernardos de 10 a 20% y por último los labradores retriever con menos del 5%.
Ok, vamos a continuar con los materiales y métodos del estudio seleccionado. En primer lugar, el tipo de estudio fue multicéntrico, retrospectivo, analizando casos y controles. La muestra total fue de 74 caninos de raza Doberman, 44 con miocardiopatía dilatada y 30 de control. El lugar en donde se llevó a cabo el estudio fue en el Reino Unido y el objetivo fue evaluar si las mutaciones de los genes TTN, PDK4 y RNF207 estaban o no asociadas a esta cardiopatía en los caninos Doberman británicos. La selección de los animales para el estudio se dio de dos formas. Primero se realizaba una extracción de ADN de muestras de distintos orígenes y se seleccionaban caninos con diagnóstico previo de miocardiopatía dilatada. Los animales que pertenecían al grupo de control eran animales mayores a los 7 años, sin signos de la cardiopatía y con el Holter, que es un electrocardiograma portátil que se realiza con el Holter normal, en donde se encontraban menos de 50 contracciones ventriculares prematuras, es decir, latidos adicionales, en 24 horas. Como extracción y control de calidad, se llevaron a cabo los siguientes pasos. Primero, la extracción de ADN de la saliva o sangre de los caninos en el estudio. A continuación, se purificó hasta obtener un precipitado del ADN, en donde se utilizó el kit DNA-Easy Blood and Tissue para brindar una purificación final. A continuación, se realizó la cuantificación del ADN y se estableció la calidad óptima de 1.8. Luego se diseñaron los primers, en donde tenían diferentes dependiendo del gen. Entonces, para el PDK4 se utilizaron unos primers que ya habían sido utilizados en estudios previos. Sin embargo, para el gen TTN y el RNF207 se diseñaron de cero los primers con ayuda de un software llamado Primer Blast. La reconstitución fue a 200 partículas de mol por microlitro almacenados a 20 grados centígrados. Y en la tabla podemos observar la lista de primers utilizados en el estudio por gen. Entonces tenemos en orden los 3 genes, luego las secuencias utilizadas y luego el tamaño de cada secuencia. El volumen total de la reacción en cadena de la polimerasa que se obtuvo fue de 25 microlitros. Los componentes de los materiales y métodos fueron 1 microlitro de ADN genómico, 2 microlitros de mezcla de cebadores, ADN polimerasa, la marca utilizada fue MyTag y su tampón, que era el Meridian Bioscience. Adicionalmente se utilizó agua de grado molecular. La configuración del termociclador se dio a 95 grados centígrados durante 3 minutos para lograr realizar la desnaturalización inicial de las proteínas. Luego se repitieron 35 ciclos de la siguiente manera: 95 grados centígrados durante 15 segundos, 55 grados centígrados durante 20 segundos y 72 grados centígrados durante 30 segundos. La extensión final fue de 72 grados centígrados durante unos 10 minutos
y la evaluación fue por medio de electroforesis en gel al 2%. Finalmente se llevó a cabo la secuenciación y el análisis genético. Los productos PCR se purificaron con ayuda del kit Genelut PCR Cleanup de la marca Merck y estos se enviaron a Eurofins Genetic, localizado en Alemania, para realizar la secuenciación Sanger. A continuación se alinearon las secuencias con el genoma CanFan 3.1 utilizando Genius Prime de la empresa Biomatters Inc. de Estados Unidos. Finalmente se determinó el genotipo de cada perro y quedó así. De tipo salvaje quedaron con negativo-negativo, heterocigoto positivo-negativo y homocigoto positivo-positivo para las variantes de estos 3 genes. Ahora, en los resultados tenemos datos tanto ecocardiográficos como electrocardiográficos. El índice de volumen diastólico final en el grupo de caninos con la cardiopatía fue mayor que el grupo de control. De la misma forma, se realizó una dimensión interna del ventrículo izquierdo en donde encontraron que durante diástole fue más grande en el grupo de caninos con la cardiomiopatía dilatada en comparación con el grupo de control. Mientras que la dimensión interna del ventrículo izquierdo en sístole fue mayor para el grupo de caninos con la cardiopatía en comparación con el control. Aquí podemos ver una tabla en donde está la variante del gen, el número de perros estudiados, que es 74, los perros de control y los perros con la cardiopatía. Ahora es importante conocer los resultados por cada gen, comenzando con el PDK4, en donde la variante fue secuenciada de los perros con la cardiopatía. 77% eran de tipo salvaje, 9% eran heterocigotos y 14% homocigotos. En el caso de los perros de control, 77% eran salvajes, 13% eran heterocigotos y 10% homocigotos. Esto nos explica que no existe una diferencia significativa entre las frecuencias alélicas de los perros con la variante PDK4 y los de control. Ahora, continuando con el gen RNF207, los perros que presentaban la cardiopatía se encontraba que el 30% era de tipo salvaje, 36% heterocigotos y 25% homocigotos. Mientras que en los perros de control, 47% eran de tipo salvaje, 43% heterocigotos y solamente 3% eran homocigotos. Esto significa que sí hay una diferencia significativa en las frecuencias alélicas de esta variable entre los casos con la cardiopatía y los controles. Finalmente, en el gen TTN, de los perros con la cardiopatía, 43% eran de tipo salvaje, 41% heterocigotos y solamente 16% homocigotos. En el grupo de control, 40% eran salvajes, 43% heterocigotos y 17% homocigotos, lo que nos explica que la frecuencia alélica general en la población total fue del 37%, por lo que no se observan diferencias significativas en las frecuencias alélicas
ni genotípicas. Finalmente tenemos 3 conclusiones puntuales. La primera es que se confirma la hipótesis de que no hay una asociación de los genes TTN y PDK4. El estudio ha concluido que estos genes no están asociados a la cardiomiopatía en la variante del Reino Unido específicamente. Como lo nombramos anteriormente, se encontró estadísticamente que no existía una asociación directa. Como segunda conclusión, encontramos una asociación positiva entre el gen RNF207 y la cardiopatía. El estudio concluyó que está asociado sobre todo en la variante del Reino Unido, que este es un genotipo homocigoto, y esta conclusión en específico se puede asociar a estudios europeos realizados previamente, donde habían concluido la misma relación del gen con la cardiopatía. Por otro lado, también se ha identificado en esos estudios europeos que el locus asociado con esta cardiopatía se encuentra en el cromosoma número 5. Finalmente, tenemos las implicaciones y las limitaciones del estudio. En primer lugar, se encuentra una limitación del muestreo, pues a pesar de que se tomaron 74 caninos, no son suficientes para poder obtener una conclusión absoluta y poder negar por completo la asociación de los genes TTN y PDK4 con la cardiopatía. Adicionalmente, la población de control también puede ser en un rango de edad un poco más amplio y con características diferentes. De esta forma, el estudio concluye que la variante directamente relacionada con la cardiomiopatía dilatada en caninos Doberman del Reino Unido es el RNF207.